Cordial saludo, queridos estudiantes. Mi nombre es Samir Velázquez Negrete. Hoy les voy a hablar sobre la pedagogía de la pregunta, una contribución para el aprendizaje. Desde la Escuela de Educación, desde el programa de licenciatura en Matemática, del curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje de esta tutoría? Es que ustedes comprendan y valoren la pregunta como una estrategia que promueve el pensamiento crítico, la reflexión y la construcción colaborativa del conocimiento, reconociendo la importancia de la pregunta como una herramienta para problematizar la realidad. Y además de esto, generar aprendizaje significativo para fortalecer el aprendizaje autónomo en los procesos educativos. La pedagogía de la pregunta, una contribución para el aprendizaje. A continuación, vamos a iniciar con un video sobre el mito de las cavernas. Vamos a observarlo. Es que trataremos uno de los capítulos más populares de la filosofía. Seguro que todos habéis oído hablar alguna vez del mito de la caverna, del pensador griego Platón. Pero ¿cuántos sabríais explicar sus puntos clave? Y lo más importante, su significado. No temáis que no vamos a ponernos demasiado técnicos. Se trata de una de las metáforas más claras y sencillas de entender de la filosofía occidental, ya lo veréis. De hecho, no es un mito, sino una alegoría o metáfora, que Platón incluyó en su gran obra La República. En ella utiliza el personaje real del también filósofo Sócrates, para exponer sus propias ideas acerca de cómo debe funcionar la vida en la polis, las ciudades independientes de la antigua Grecia. Platón describe una cueva o caverna en la que se encuentran un grupo de hombres, prisioneros desde su nacimiento con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas. Solo pueden mirar hacia la pared del fondo, sin ser capaces nunca de girar la cabeza hacia otro lado. Justo detrás de ellos se encuentra un muro y una hoguera, y al fondo de la cueva la salida que da al exterior. Tras el muro circulan hombres portando todo tipo de objetos distintos, cuyas sombras por la luz del fuego se proyectan en la pared a la que miran los prisioneros. Estos, privados de cualquier otra información, considerarán esas sombras como la única realidad existente. No tienen conocimiento de nada de lo que pasa a sus espaldas, ni mucho menos del mundo que existe fuera de la cueva. El relato continúa explicando qué ocurrirá cuando uno de estos prisioneros de pronto sea liberado y se le revele todo el trucaje de la hoguera y los objetos, descubriendo de este modo que existe otra realidad, una más profunda y compleja de la que vivió hasta ahora, que estaba compuesta solo de apariencias. Asumida esta nueva situación, el prisionero se encamina hacia la salida de la caverna. Una vez fuera, conoce la realidad del mundo exterior, los hombres, la sociedad, la naturaleza, todos los elementos que sirvieron de referencia para las sombras que se proyectaban en la pared de la caverna. Y por fin es capaz de mirar directamente al sol, principio de todo. Tras esto, el prisionero vuelve al interior de la caverna para intentar liberar a sus compañeros. Pero cuando estos escuchan sus relatos extraordinarios acerca de otra realidad, no lo toman en serio y se ríen de él. Afirman que sus ojos se han estropeado al salir de la cueva, acostumbrados a la oscuridad. Nuestro protagonista no se rinde y lucha por convencerlos para intentar romper sus cadenas y hacerles subir hacia la luz. Pero estos en su tozudez le darán de lado e incluso serán capaces de matarlos si tienen la oportunidad. Seguramente ya tendréis una ligera idea de cuál era la intención de Platón con este relato, ¿verdad, Itackers? Él consideraba la existencia de dos mundos. Por un lado, el mundo sensible, la apariencia, lo que simplemente percibimos a través de los sentidos, representado por las sombras de la cueva. Y por otro, el mundo inteligible, el del conocimiento puro, lo que realmente existe, que se simboliza a través del mundo exterior. Y por encima de todo, el sol, que encarna la verdad que todo lo ilumina. Con esta alegoría, Platón intenta hacernos ver que no debemos quedarnos con las primeras apariencias, con lo que simplemente nos llega a través de los sentidos. Nuestra obligación es usar la ciencia y la educación para tener un espíritu crítico y poder llegar más allá de eso, hasta descubrir la verdadera naturaleza de las cosas y la realidad que guardan. Es algo que nos pasa a menudo, ¿no creéis? Juzgamos precipitadamente a una persona o un hecho o nos dejamos llevar por habladurías.
No nos paramos a analizar las cosas para intentar ir más allá. Listo. Bueno, como pudieron observar en el video, nos muestra, ¿cierto?, que hay dos mundos. Uno que es sensible a nuestros sentidos y otro que va más allá. Ese mundo del conocimiento que nos permite establecer pensamiento crítico es aquel que nosotros debemos buscar, ¿cierto? ¿Cómo buscamos ese, o más bien, cómo llegamos a ese mundo? Por medio de la pregunta. Yo les voy a hablar un poco sobre la pedagogía de la pregunta. La pedagogía de la pregunta constituye una herramienta fundamental, pero es poco explorada actualmente en las instituciones educativas en donde de pronto se trabaja lo que tiene que ver con pedagogía. A pesar de su importancia para el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de pronto del aprendizaje autónomo, que es fundamental, la pregunta genera un aprendizaje autónomo porque cuando ustedes van a dar solución a un interrogante que plantean, deben leer, deben investigar, ¿cierto? Deben buscar la solución a ese interrogante y es cuando ustedes mismos comienzan a generar su autoaprendizaje. De igual manera, por eso nosotros desarrollamos un pensamiento crítico, porque comenzamos a reflexionar, a ir más allá de pronto de lo que nosotros estamos buscando, teniendo en cuenta un planteamiento de un problema o una situación que se esté presentando, ¿cierto? El fundamento pedagógico de la pregunta, bueno, como les había dicho, la pregunta nos da la solución a un problema, desarrollamos pensamiento crítico, desarrollamos el autoaprendizaje y también por medio de la pregunta podemos hacer una interacción social. La pregunta tiene una importancia fundamental en el aula y es susceptible de ser aprendida y enseñada. Debemos aprender cómo formular una pregunta y debemos también enseñar cómo formular una pregunta, ¿cierto? Dependiendo a la forma como formules una pregunta, puede generar un impacto significativo en la respuesta que te den sobre esa pregunta planteada. Los docentes pueden orientar a los estudiantes en el arte de preguntar mediante talleres, actividades que fomenten la formulación de interrogantes, a partir no solamente de un texto, sino de problemáticas o situaciones, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, ¿cierto? Porque a través de esto se propicia la reflexión, planteamientos de problemas, hasta hipótesis, favoreciendo también el desarrollo de las competencias comunicativas, como es la oralidad y la escritura. Bueno, vamos a realizar una actividad colaborativa. En los grupos de trabajos conformados, cada estudiante debe generar tres preguntas o tres interrogantes sobre la realidad que lo rodea. Y cada uno debe dar respuesta a estos interrogantes teniendo en cuenta sus intereses. Luego, de forma colaborativa, en un organizador gráfico, ubica cada interrogante con las respuestas generadas por sus compañeros. El trabajo colaborativo final que ustedes elaboren deben subirlo al entorno de actividades colaborativas, teniendo en cuenta pues las fechas estipuladas en la agenda de actividades. Listo. Ahora les voy a hablar un poco sobre la pregunta y la inteligencia artificial. Recuerden que la inteligencia artificial, la IA generativa, pues es el nuevo boom digamos, del nuevo contexto que estamos viviendo con esta inteligencia artificial. Les voy a hablar sobre el arte de la pregunta y la definición de los prompts efectivos. Primero, debemos saber qué es un prompt, ¿cierto? Un prompt es lo que nosotros, las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial para generar una respuesta, ¿cierto? Dependiendo de la calidad de estos prompts, va a ser la calidad de la respuesta que la inteligencia artificial generativa te dé. Una de las inteligencias artificiales más conocidas, pues yo creo que todos ustedes la conocen, es ChatGPT. Aquí les traigo un ejemplo, ¿cierto?, sobre cómo debemos realizar la pregunta a la inteligencia artificial. Debe ser bien codificada, estructurada y organizada, ¿cierto? No podemos hacer una pregunta, pues, alegórica,
pues sin sentido, ¿cierto? Porque recuerden que estos son programas de informáticos que están codificados con algoritmos, ¿cierto? Primero hay que asumir el rol, ¿verdad? ¿Qué rol vamos a asumir? Por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo. Yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial, actúa como un investigador científico especializado en agricultura y cambio climático. Le estoy dando ya un rol específico a la inteligencia artificial para que actúe como yo quiero. Definición del objetivo. ¿Qué deseas específicamente que haga ChatGPT? En este caso, esta inteligencia artificial. Desarrolle un plan de investigación que incluya objetivos generales, métodos específicos y preguntas de investigación. Luego debemos especificar el contexto. ¿Para qué situación se está creando? Aquí tenemos el ejemplo de la investigación se enfoca en comprender cómo el cambio climático afecta el rendimiento de los cultivos. También debemos establecer las restricciones o limitaciones hasta dónde queremos llegar. ¿Qué tipo de restricciones o condiciones debemos tener en cuenta para que se me genere una respuesta específica? Por ejemplo, mantén un tono profesional y científico, subraya la relevancia de la investigación para abordar la seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático. Y por último, el formato, ¿cómo quieres que te genere esa información en la inteligencia artificial? Organiza la pregunta de una manera estructurada, utiliza un formato profesional para una presentación científica. A continuación, para una actividad de finalización, les voy a compartir este link en donde es un Padlet, ¿cierto? Donde ustedes, las comparto, donde ustedes van a crear un prompt, ¿cierto? Se lo van a ingresar a una inteligencia artificial generativa y nos van a compartir la captura de pantalla de la respuesta que le da la inteligencia artificial. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, la finalidad es mirar de qué manera ustedes están estructurando la pregunta o el cuestionamiento que le están haciendo a la inteligencia artificial con relación a la respuesta que le da este. ¿Listo? Entonces aquí vamos viendo cada uno de los interrogantes de los estudiantes, de ustedes, ¿cierto? Y vamos haciendo una retroalimentación. Continuamos. Conclusiones. La pedagogía de la pregunta constituye un enfoque esencial para el desarrollo del aprendizaje significativo, indudablemente. Pues los sitúa a ustedes como estudiantes, siendo ustedes el protagonista del proceso formativo, al priorizar la pregunta sobre la respuesta. Se fomenta la curiosidad, la capacidad crítica y de construcción colectiva del conocimiento, lo que hablábamos anteriormente, los cuales son elementos fundamentales para transformar la realidad de sus territorios, teniendo en cuenta las necesidades y problemáticas que se presenten en él, pues, en las comunidades donde ustedes se desenvuelven. En el contexto de la inteligencia artificial, la pregunta adquiere un valor y súper importante, no solo debido a que es el punto de partida para que se generen nuevos cuestionamientos, ¿cierto? Sino también la clave para interactuar de manera efectiva con sistemas inteligentes. ¿Cierto? La calidad de la pregunta va a depender pues, de la estructura que ustedes diseñen para la inteligencia artificial. Tanto nosotros los docentes como ustedes los estudiantes, ¿cierto? Y pues de ahí vamos a tener la respuesta pertinente a lo que nosotros realmente queremos, ¿cierto? Convirtiendo la pedagogía de la pregunta en una competencia indispensable para aprovechar las tecnologías emergentes, ¿cierto? En estos procesos educativos. Aquí les muestro las bibliografías utilizadas. Tenemos por una pedagogía de la pregunta de Freire, tenemos la educación pedagogía didáctica de Martínez Boom, tenemos el arte de la pregunta en el aula de García, que son estrategias para promover el pensamiento crítico, y tenemos cómo utilizar ChatGPT para la investigación científica, creando efectivo de Morales. Bueno, muchachos, queridos estudiantes, gracias por este espacio y gracias por estar atentos a esta
a esta tutoría. Espero que les haya gustado, que haya sido de su interés y les deseo una feliz jornada. Gracias.